Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor con el patrocinio de M&G Investments. Soy María Gómez Silva con la producción de Cristina Casillas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo, a una de las mayores expertas en inversión socialmente responsable de nuestro país y que además es una cara muy conocida por todos ustedes, puesto que suele estar presente en los eventos de Social Investor, en las páginas de la revista Inversión y también en estos micrófonos. Se trata de Andrea González, que es subdirectora de SpainShift, la organización que promueve la inversión socialmente responsable en nuestro país y que cuenta con el apoyo de bancos y gestoras de fondos españolas. Con ella vamos a hacer un repaso de la actualidad de la ESG, empezando por las estrategias más innovadoras, esas que nos inspiran y que hacen avanzar en este campo, y por el otro lado no podemos olvidar la regulación, esos cambios recientes que ha habido y que están impactando en la industria. Sin más, paso ya a saludar a nuestra invitada. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Andrea, quería lo primero preguntarte por esas estrategias, ¿no?, que están siendo más vanguardistas. Tengo la sensación de que quizás estamos entrando en la edad de oro de la inversión socialmente responsable, ¿no es así? Sí, puede un poco verse así. También es la progresión natural del mercado, creo yo, ¿no? Porque empezar por las estrategias más sofisticadas, en el caso de la inversión sostenible, es el equivalente a empezar la casa por el tejado. España es cierto que comenzó en este viaje de inversión sostenible un poco más tarde que algunos vecinos europeos, como pueden ser Francia o Reino Unido, que tuvieron un apoyo regulatorio más temprano o de prácticas de mercado, pero ha sido una progresión bastante natural. Empiezas por las exclusiones, sobre el universo de inversión, establecer estrategias de selección de empresas y de valores que eviten ciertas controversias o cuestiones que no estén alineadas con tu política de inversión. Luego pasas a premiar las que sí están alineadas, de manera que intentas tener ya un poquito más de influencia positiva. Una siguiente fase puede ser la de integrar la información de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión, no solamente excluir o premiar cuestiones aisladas, sino tener en cuenta esa información, a veces mal denominada no financiera, porque sí es financiera, a la misma altura que la información financiera clásica. Y luego están las estrategias de propiedad activa, ¿no?, las que decimos que son más sofisticadas. Diálogo activo con la compañía en engagement, en campañas de voto, o inversión de impacto, que tú cuantificas antes de hacer la inversión qué impacto quieres tener, en qué indicadores, y los persigues de manera proactiva, siendo adicional a lo que se genera normalmente por el simple hecho de invertir, por el simple hecho de generar actividad económica. Entonces, España está siguiendo exactamente esa progresión. El año pasado fue la primera vez en nuestro estudio anual de mercado de SpainShift que vimos que la integración a ESG superaba las exclusiones. Éramos un mercado tradicional de exclusiones, y vemos que las estrategias de engagement y voting y las estrategias de inversión de impacto van despuntando. Es cierto que no se aplican aisladas. Las entidades lo que hacen es enriquecer la parrilla de estrategias que aplican, ¿no? Tú no dejas de excluir la inversión en armamento ilegal para hacer inversión de impacto, ¿no? Tú sigues manteniendo esos filtros de exclusión en cuestiones mínimas y luego vas sumando capas de complejidad, de manera que lo más habitual es que una entidad que aplique estrategias de engagement, por ejemplo, también aplique integración a ESG y también aplique exclusiones o un best in class, por ejemplo. Y todo eso suena muy bien, pero yo creo que la gente lo que quiere saber es si esto tiene de verdad un impacto real, es decir, qué cosas están consiguiendo, ¿no? No sé si nos puedes comentar algún ejemplo concreto de, pues mira, con esta política de engagement se consiguió tal cosa, tal otra, ¿no? Es cierto, está cambiando la expectativa que se tiene de manera civil, el ciudadano de a pie, sobre el inversor sostenible. Porque antes las manifestaciones de interés que había en una entidad financiera eran para evitar que mis ahorros estén en actividades con las que yo no comulgo, ¿no? Sí, con las que no estoy de acuerdo. Exacto, estoy radicalmente, me opongo a esto, y además entiendo que además es arriesgado, y entonces no quiero que mi inversión se vea expuesta a los riesgos de industrias que creo que, pues por la razón que sea, van a ser totalmente perjudiciales para mi entorno y por tanto para mi inversión, ¿no? Entonces era una expectativa más de evitar daños que de generar impactos. Y ahora el inversor sostenible se está encontrando un perfil más activo de querer influir en el entorno, y ahí son las estrategias más avanzadas que comentamos las que tienen más potencial para al final cambiar hacia dónde se canalizan los capitales, ¿no? Y con ese cambio generar transformaciones en la economía real, que es de lo que se trata ahora, ¿no? Ahora que se ha generalizado un poco lo demás. Ejemplo de cosas que se pueden conseguir, y además esto creo que es un ejemplo bueno porque nos ayuda a refutar algún mito. Un ejemplo bueno puede ser el grupo de engagement colaborativo
que se llama Climate 100 Plus, que lo que hace es reunir a los mayores inversores de mayor tamaño, asset managers, en una iniciativa conjunta para invertir en las entidades más contaminantes, no las menos, y una vez tienen una proporción grande de inversión en esas entidades y entonces han de ser escuchados por los órganos de gobierno de esas compañías, intentar desde dentro generar que cambien, ¿no? Entonces, alguien va a una entidad financiera y pide un fondo sostenible y le puede sorprender que en la cartera del fondo estén las 5 petroleras con peores prácticas ambientales del mundo, pero ¿y si es una cartera de Climate Action 100 Plus? ¿no? Y precisamente lo que estamos haciendo es comprar mucho para ser muy escuchados en esas compañías, porque a veces está muy bien premiar al que ya lo hace bien, pero cuando más efecto, más transformación consigues en la economía real es cuando vas a lo que peor está e intentas transformarlo, ¿no? No se trata de castigar a los que están en peores prácticas de sostenibilidad y hundirlos, ¿no? Eso genera además unas problemáticas sociales tremendas y en sostenibilidad últimamente, que el clima es el megatema. Hablamos de transición justa porque la transición energética, evidentemente, si no se hace de manera ordenada y prestando mucha atención a la parte de cambio, puede generar unos desequilibrios sociales muy fuertes. Entonces, ese es un ejemplo de engagement colaborativo. Las estrategias más sofisticadas, decimos que son más sofisticadas porque llevan más tiempo y más recursos. Evidentemente, a una entidad no le lleva el mismo tiempo y coste comprar una base de datos y filtrar y eliminar la energía, por ejemplo, el gas natural, que contratar un equipo de personas que estén escribiendo a las compañías, analizándolas, etcétera, y yendo a visitarlas. Entonces, por eso el engagement colaborativo ayuda un poco a redistribuir esos costes de esas estrategias más sofisticadas. ¿Y las gestoras españolas están ya en ese ajo? Quiero decir, ¿están ya involucradas en ese tipo de estrategias? Y por otro lado, ¿el inversor español entiende, ahora mismo está en condiciones de entender que se puede invertir en petroleras para cambiar sus prácticas? Quiero decir, yo como persona normal que voy de repente a comprarme un fondo, ¿está en condiciones de entender que a lo mejor no se trata de invertir en eso, excluir, yo que sé, armamento, etcétera, sino en esas actividades más contaminantes? Claro, aquí hay que hacer una diferenciación muy clara entre el inversor institucional y el inversor retail. Claro. Porque el inversor institucional lleva en este ajo ya mucho tiempo. Entonces, se ha podido meter en ciertas estrategias más o menos avanzadas en función también del tamaño de los activos que manejase, pero todo esto yo creo que ya lo comprendemos perfectamente, ¿no? Al inversor retail lo que sucede ahora es que este tipo de productos le llegan a través de un marco regulatorio muy ya determinado, ¿no? Entonces, en ese marco puede haber actividades de transición. De hecho, en la taxonomía verde están el gas y la energía nuclear incluidos con unos requisitos muy, muy estrictos, y ya entendidos casi encaminados a la transición. Pero el tipo de producto que se le va a ofrecer al cliente retail en el marco que hay no considera este tipo de estrategias como tal, porque el marco regulatorio va orientado a resultados, no a procesos. Cuando hablamos de estrategias, hablamos de procesos de inversión. Cuando hablamos del marco regulatorio, hablamos de resultados de inversión, de esos cambios que me dices, oye, pero esto realmente en la economía real en que se traduce, ya va orientado a eso directamente, porque no podemos pretender trasladarle al cliente final la responsabilidad de hacerse con este marco y el analizar qué tipo de estrategia tiene que seguir su producto. No, se le tienen que ofrecer los productos ya con el resultado de cada uno y en función de eso escoger. Y lo acabas de mencionar, ¿no? A lo mejor no con estas palabras, pero bueno, España empezó un poco más tarde, ¿no? Un poquito. ¿Qué responsabilidad tiene el regulador en todo esto? En ese hecho de que España vaya un poquito más tarde. ¿Es una cuestión de la industria? ¿Es una cuestión de la regulación? Yo creo que es una cuestión también de tamaño de mercado. Esta es mi opinión. España es un sistema muy bancarizado y los mercados que han ido por delante en esto en Europa han sido únicamente Francia y Reino Unido. Son mercados tremendos. Reino Unido por tamaño y Francia porque el regulador incluyó esto en la regulación de pensiones desde el momento cero y eso le dio un impulso tremendo. Entonces, son motivos distintos. El regulador puede ser un gran incentivador, puede serlo también un actor de mercado, puede serlo también la ciudadanía demandando activamente este tipo de productos. Entonces, es una ecuación con muchísimas variables como para poner todo el peso en el regulador. Sí que podemos decir que la estrategia de la Unión Europea ha convertido esto en algo mainstream. Da igual la economía, da igual el tamaño. Y eso es algo que bueno,
de lo que puede estar, digamos, orgullosa, ¿no?, la Administración Europea. Lo has mencionado antes, ¿no?, la MiFID verde, los cambios regulatorios que ha habido recientemente, ¿no? El 2 de agosto entró en vigor. Por estos micrófonos han pasado pues Aldama, ¿no?, han pasado también Farrás, que representantes tanto de la industria de la gestión de fondos como del asesoramiento, y eran relativamente críticos por cómo se han hecho las cosas, ¿no? ¿Cómo se ve todo esto desde SpainShift? El calendario no ha sido el más acertado, porque no tuvo una excesiva dosis de realismo cuando se planteó todo el plan de acción. El plan estaba bien armado. Por un lado, generas información de sostenibilidad de las empresas, de los participantes del mercado financiero y a través de la taxonomía, ¿no?, de la clasificación. Y luego diseñas herramientas para que usando esa información de sostenibilidad se canalicen capitales y se eviten riesgos. Pues el estándar de bono verde, el ecolabel, los benchmark climáticos. Y luego diseñas los incentivos, que es el MiFID verde, que es preguntarle al inversor final si quiere tener esto en cuenta y si es así, condicionar la oferta a este tipo de productos con esa información y a través de esas herramientas. ¿Qué sucede? Que la previsión de tiempo que iba a llevar generar el marco para toda esa información de sostenibilidad fue poco realista. Ya. Y no anticipó pues todas las controversias políticas que iba a haber en el desarrollo de la taxonomía o la dimensión que iba a adquirir, todas las fases de la SFDR, el tiempo que iba a llevar desarrollarlas y aprobarlas en las instituciones, de manera que ahora los participantes del mercado financiero están en un punto muy delicado entre tener que divulgar obligatoriamente ciertas informaciones de sostenibilidad sin tener la información de las empresas y además no pudiendo utilizar estimaciones. En las cartas que se envían regulador y supervisor a nivel europeo hablan de la diferencia entre la estimación, la información equivalente a la información divulgada directamente por la empresa y la información divulgada directamente por la empresa. Ya me he perdido. Horror, claro. Entonces, si tú te desaconsejan que utilices estimaciones, la empresa no te da la información directamente y te hablan de información equivalente a la que te podría dar la empresa, pero no define exactamente qué es cada cosa, porque una estimación puede ser una estimación maravillosa, depende de cómo se calcule esa estimación. Pues está en una situación un poco compleja teniendo que divulgar información de la que realmente el mercado todavía no tiene obligación de darle. El calendario que ha publicado hace poco ESMA de divulgación de información de sostenibilidad de las empresas llega hasta 2028 para el caso de las pymes. Y no nos olvidemos ni por un segundo de que estamos en España con un tejido empresarial mayoritariamente compuesto por pymes. Entonces, claro, el timing no es el mejor porque no tienes la información que necesitas para diseñar el tipo de producto financiero que al final le tienes que ofrecer al cliente cuando te manifiesta sus preferencias de sostenibilidad. Y tú que vas mucho por Bruselas, ¿por qué no se retrasó, no? Si resulta que la regulación iba pues por distintos caminos, pues a ver cómo se pedía desde la industria española, haber retrasado un poco, ¿no? El diablo está en los detalles aquí, yo creo. Yo creo que era un tema de derecho procesal. Soy economista, o sea que me estoy metiendo en un lío tremendo que no domino. Pero una vez aprobado una norma... Tiene que entrar en vigor. Exacto, con una fecha concreta, echar eso para atrás es prácticamente imposible desde un punto de vista jurídico. De manera que, de hecho, es que el 2 de agosto entra en vigor la pregunta MiFID, el 1 de enero del 23 entra en vigor la fase 2 de la SFDR, que era necesaria ya para uno de los 3 criterios de MiFID, y la taxonomía, que es otro de los 3 criterios de MiFID, está completada en 2 objetivos de 6 y no completos, falta la parte de agricultura y no se les espera pronto a los otros 4 objetivos no climáticos, por no hablar de la taxonomía social, que bajo esta administración de la Comisión en principio no hay indicios de que la vayan a desarrollar. Entonces, pues el diablo, como digo, es más un tema procedimental porque efectivamente habría tenido más sentido posponerlo un poco y además posponerlo también a que las guías de aplicación estuvieran disponibles, porque el año pasado en abril se somete a consulta la primera guía de aplicación de Green MiFID. Se revisa durante todo el verano, a finales de septiembre se ha publicado la guía final en respuesta a la consulta, que hace falta traducirla a todos los idiomas y esperar 6 meses a que entre en vigor, de manera que, claro, en España se va a aplicar la guía inicial que se publicó hasta que la final entre en vigor, pero esto genera una fragmentación en la supervisión para una norma europea que debiera ser común y que además el valor añadido que aporta precisamente es que se aplique de manera homogénea en todas partes. Pero ¿cómo lo vas a aplicar de manera homogénea si... No hay criterios homogéneos? Claro, todavía no hay criterios homogéneos porque todavía no está toda la información de sostenibilidad completa, ¿no? Entonces estamos en modo laboratorio.
Me comentaban también que esto podría originar pues, ¿no? diferencias entre países, incluso pues, competencia desleal, ¿no? Que en un país se considere que una cosa es sostenible y que en otro país no se considere sostenible. Por ejemplo, en España el regulador en general es bastante conservador, ¿no? El mercado español está en modo prudencia, digo yo, lo cual pues para alguien que trabaja en sostenibilidad no está mal, ¿no? Porque si queremos evitar greenwashing, pues oye, en estos meses que tenemos aquí de impasse, pues igual mejor asegurar lo que tenemos que no dentro de 1 año y medio, 2, 3, tener que degradar el grado de sostenibilidad de los productos españoles, ¿no? Eso tiene un riesgo reputacional tremendo, pero sí es cierto que se ha pedido también al regulador por activa y por pasiva que por favor diera un poco de luz sobre umbrales por tipo de activo también dentro de las clasificaciones para artículos 6, 8 y 9, y la respuesta en ese sentido, yo creo que está por escrito además en alguna de las cartas, era que el mercado financiero lo averiguaría por sí mismo. Entonces el papel del supervisor aquí es crucial y por el momento en esta etapa temprana, claro, cada supervisor está trabajando con el marco que tiene, ¿no? Con unas guías comunes, con los briefing conjuntos que sacan desde las ESAs. Y cada mercado encontrará su convergencia y yo pienso que en el medio plazo, en cuanto tengamos todo el puzzle completo, habrá convergencia total en la supervisión. Pero sí es cierto que en estos meses, claro, hay algunos que están utilizando porcentajes de umbrales, otros no, pero sí cuelgan más de otras normas. Esto sí genera a día de hoy seguro fragmentación de mercado por definición. De hecho, lo estás comentando, ¿no? La MiFID verde supone también un desafío para el supervisor. ¿Cómo se está planteando la supervisión este año? ¿Vosotros tenéis algún tipo de información? En este año, o al menos de aquí a aproximadamente medio año, se va a aplicar la guía que se sometió a consulta en abril del año pasado. Es cierto que esto deja un poco de respiro, porque claro, si íbamos a aplicar del 2 de agosto a finales de septiembre durante 2 meses una guía y luego hacer modificaciones inmediatamente, era asumir un coste de aplicación de algo que no tenía sentido para un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos ahora al menos hasta más o menos 6 meses para seguir funcionando con la guía inicial y luego incorporar las modificaciones de la respuesta a la consulta que está publicado a finales de septiembre. Es un reto tanto para el supervisor como para las entidades. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué os transmiten vuestros asociados? ¿Qué os transmiten de todo? Porque esto es lo que tú dices, es un coste y es un esfuerzo humano, ¿no? Adaptarse a todo eso, cambios constantes. En el corto plazo hay que poner un montón de huevos en esta cesta, digamos, para ponerlo a funcionar, porque esto implica para el asesor financiero, que al final es el que tiene que tener la conversación con el cliente, sentirse cómodo con terminología como taxonomía o reglamento SFDR artículo 8 y 9, PIAS. Implica tener el nivel de transposición didáctica suficiente o controlarlo lo suficiente como para poder trasladárselo al cliente final, que no tiene por qué dominar estos temas. Lo más habitual es que no lo vaya a dominar, y si quiere hablar de sostenibilidad, a veces la conversación incluso corre el riesgo de trasladarse hacia lo que es bueno y lo que es malo, cuando la conversación sobre finanzas sostenibles con el asesor financiero tiene que ser sobre cómo afectan estos factores a tu inversión, no ni lo que es bueno ni lo que es malo. No se trata de ese tipo de conversación, es mucho más técnica. Implica actualizar los sistemas tecnológicos para que el algoritmo de alguna manera saque una oferta que tenga que ver y que esté alineada con lo que pide la regulación. Además implica, luego a más a medio plazo, que a mí esto me gusta mucho, tener información sobre la demanda. Porque dentro de todo este ruido de plazos, requisitos, que si el 689 del SFDR no casa, o la taxonomía no casa necesariamente bien con el ABC de MiFID, y todo este ruido, digamos, de la letra, ¿no?, de lo que está escrito, al final, pues bueno, en el medio plazo también las entidades van a tener información sobre la demanda potencial, aunque a lo mejor en el presente no la pueden satisfacer, aunque hay muchos fondos sostenibles ya para poder comercializar. Pero vas a tener información, entre comillas, privilegiada sobre lo que el cliente va a estar dispuesto a consumir a futuro. Entonces, también se puede trasladar a los equipos de diseños de producto financiero y es interesante. Pero claro, es un reto a todos los niveles, y para los operadores internacionales más, porque juegan con normas que sea la misma norma, pero que a lo mejor se supervisa de manera ligeramente distinta en distintas jurisdicciones. Pues con ese reto nos quedamos, Andrea. Muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Muchas gracias a vosotros por la invitación, siempre es un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y por seguir los contenidos en streaming de Social Investor en el canal de YouTube de finanzas.com.